Bueno, buenas tardes con todos. Justamente el día de hoy este webinar es justamente para ver cómo trabaja Equasigas con Equapaz, es decir, en qué módulos o en qué partes Equasigas se conecta con Equapaz para justamente ver el tema de las transmisiones de trámites y demás que vamos a ver en adelante. Y con esto entender un poco más cómo de esta vinculación que tenemos nosotros con Equapaz. Pues bueno, como les comentaba, que vamos a ver el día de hoy o que vamos a conocer, justamente es qué momentos de conexión existen entre Equasigas y Equapaz, eh, qué dudas frecuentes nos pueden dar o nos pueden salir con este tipo de conexiones y también mecanismos de contingencia que tenemos estipulado en caso de que hubiese alguna eventualidad y necesitamos obviamente transmitir algún trámite hacia Equapaz. Este webinar va a estar dividido en dos partes. Como podemos ver en la imagen a la derecha, actualmente existen tres momentos de conexión entre Equasigas y Equapaz. El día de hoy vamos a ver dos de esos momentos y para el siguiente webinar vamos a ver el último momento y también estos mecanismos de contingencia que les haya mencionado para evitar que sea una sobrecarga de información y que quede todo muy claro y de esa manera pues tengamos una mayor comprensión del tema. Un primer momento de conexión que tenemos con Equapaz es justamente el tema del cálculo de tributos, que como podemos ver justamente en la imagen, lo podemos hacer desde la pestaña opciones en verificar tributos. Este el primer momento en el cual nosotros desde Equasigas mandamos justamente una consulta de tributos a Equapaz para ver que toda la información ingresada y el cálculo que está haciendo Equasigas concuerde con lo que esté en Equapaz y de esa manera pues cuando se transmita y se genere el refrendo de liquidación sea el monto correcto a pagar. En esto quisiera nada más mostrarles ahorita eh, una, un ejemplo de verificación de tributos. Esto lo hicimos en el ambiente demo que tenemos, por esto me sale este error de verificar, pero normalmente cuando se manda una consulta de tributos, en la parte superior izquierda podemos ver aquí una parte que dice el tiempo que se construye la consulta y que se envía a Equapaz, que en este caso duró 1.3 segundos, y el tiempo de respuesta que nos devuelve Equapaz a Equasigas, que en este caso, por ejemplo, fueron 2.2 segundos. Mateo, Estos tiempos, ¿sí? ¿Aló? Mateo, estás presentando todavía la presentación de Canva, entonces no estamos viendo el Equasiga, Ah, ok, se ok, está denme, presentando mm, una a aplicación, en ver, este caso es tu a navegador. ver, ahí tal vez. Ahí sí ahora estamos viendo Ok, verificación de tributos. ok, perfecto. Sí, como les comentaba, bueno, esta es la ventana común que tenemos de verificación de tributos que todos la conocemos. Y como les mencionaba, en la parte izquierda, superior izquierda, tenemos en una primera parte el tiempo en que se construye esta consulta y que se envía a Equapaz, y por otra, el tiempo en el que Equapaz nos responde esa respuesta. Como este es un ambiente demo, obviamente me da un error, pero este es el primer momento de conexión que tenemos con Equapaz. Este tiempo de respuesta de Equapaz va a variar dependiendo la cantidad de ítems que tengamos en el trámite. Como es un trámite pequeño de 10 ítems, la respuesta fue casi inmediata. En trámites, por ejemplo, de 1000 ítems o superiores, la consulta se demorará un poco más y, pues bueno, llevará su tiempo, pero como les comento, es este primer momento de conexión que existe. Bueno, me confirman ahorita si otra vez ven la presentación. Ok, listo. Sí, vamos a ver. Ok, listo. Bueno, entonces, para justamente cerrar este primer tema, vamos a ver justamente estas dudas frecuentes que nos pueden salir al momento de verificar tributos. La primera y más común puede ser que justamente tengamos un error al verificar tributos y que no nos sale eh, el monto correcto o dice que Copaz no pudo generar esta verificación de tributos. Lo más común y que hemos visto justamente desde el área de soporte es que esto se debe a que en la plantilla de ítems tenemos caracteres especiales, como pueden ser, por ejemplo, paréntesis, slash, porcentajes, signo de multiplicación, guiones e inclusive tildes, que justamente son caracteres que Copaz no los reconoce, no los lee y por ende se da este error. También hay otros tipos de caracteres, como por ejemplo la ñ,
no es un carácter que lo puede leer Equipass y también puede generar justamente este error de verificación. También en este tipo de error es muy común, por ejemplo, a veces que en la pestaña generales falte de ingresar información, como por ejemplo país de procedencia, tipo de pago, que es información mínima necesaria para que Equipass justamente pues genere esta verificación de tributos. Entonces, es esta solución que se le puede dar a este error, en un primer paso, revisar la plantilla de ítem para verificar que esté todo correcto en la parte de descripción. Y si es que está todo correcto, también revisar por si acaso en la pestaña generales para ver que toda la información también esté completa. Otro error muy común que hemos visto desde el área de soporte es que cuando ustedes verifican tributos, sale un mensaje que dice clave de Equipass inválida. Esto, como todos sabemos, cada cierto tiempo Equipass pide que se actualice la contraseña de la gente y esta contraseña, una vez que se actualice en Equipass, también se tiene que actualizar en Equasigad. Esto lo pueden hacer todos los usuarios que tienen un perfil de administrador, ya que al momento de actualizar la contraseña, de esta manera, pues, y verificar atributos, podemos ya verificar sin ningún tipo de problemas y seguir con la digitación de los trámites sin ningún tipo de problemas. Y un último error común o duda frecuente que recibimos muchas veces en el chat es que los tributos calculados no coinciden entre Equasigad y Equipass. Esto se puede dar, por ejemplo, por temas de franjas de precios, por justamente algún código liberatorio se actualizó su porcentaje de liberación, que es muy común, por ejemplo, a inicio del año, los códigos el código perdón, de la Unión Europea. Entonces, se dan estos errores, esta diferencia de tributos. ¿Cómo lo podemos corregir? Lo pueden hacer justamente todos los usuarios que tengan habilitada la opción de corregir valores. Este botón se encuentra en la ventana de verificación de tributos al final. Le hacen clic ahí y con esto pues se igualan los tributos para que coincidan con los montos de Equipass. Si es que un usuario no tiene habilitada esta opción, igual, debe pedir a una persona que esté con usuario administrador que le habilite este permiso. El usuario debería cerrar sesión, volver a ingresar para que se active el permiso y con esto pues ya lo pueda utilizar sin ningún tipo de problema. Un segundo momento de conexión que tenemos con Equipass es el momento de las transmisiones. En cuando nosotros ya enviamos un trámite, Equasigad automáticamente siempre nos redirige a la pestaña de transmisiones. Y aquí podemos justamente empezar a dar el seguimiento del estatus de esos trámites, que son en tres momentos. El primero, cuando tenemos el visto en firma, que quiere decir que el XML pasó por el firmador, se firmó con el token y se envía a Equipass. Un segundo momento, que sería la recepción del trámite, quiere decir que justamente Equipass recibe el XML y lo está revisando para ver que cumpla con las características necesarias y los parámetros correctos para ser recepcionado por Equipass. Y un último momento, que sería el tema de la validación electrónica, que sería cuando ya se refrenda el trámite o por ave motivo se rechaza el trámite porque falta algún tipo de documento o el trámite de la gente ahora no está vinculado al cliente, etcétera. Entonces, ¿cómo podemos identificar cómo está el trámite? Como les digo, en transmisiones podemos dar ese seguimiento. Lo que debemos hacer es, una vez que se firma el trámite, ir actualizando la página, ya sea por F5 o haciendo clic en transmisiones. De esta manera, se va a ir actualizando el estado del trámite. Si es que, por ejemplo, como podemos ver en la imagen, tenemos una X en recepción. Esto quiere decir, quiere decir que Equipass no rechazó el trámite. Quiere decir que el XML que se envió no cumple con las características correctas que pide Equipass. ¿Cómo podemos ver en qué parte falló o cuál es el error que se generó? Esto lo podemos ver justamente en Equipass, en el apartado 1.5, en el estado de envío. Ahí nosotros ingresando el número de entrega, nos va a salir el estado de recepción que se encuentra, si que es con una recepción finalizada, si tuviese el visto en transmisiones, o en este caso, por ejemplo, un error de recepción. Y en la parte de acá abajo, donde dice contenido error, vamos a poder identificar cuál es el motivo de rechazo de ese XML. De esa manera, pues, hacemos las correcciones necesarias en el trámite para volver a enviarlo y de esa manera, pues, ya se pueda recepcionar el trámite para su posterior refrendo.
Este es un tercer momento que tenemos de conexión, justamente el tema de las respuestas. En este, ya una vez que el trámite se ha recepcionado, ya ha sido refrendado o el trámite, ahora Ecuapaz nos devuelve justamente esa respuesta para que se cargue a Ecuasigad. ¿En qué parte de Ecuapaz nosotros podemos justamente consultar esas respuestas? Es justamente en el 1.8 de Ecuapaz. Ahí veremos justamente el estado en que se encuentra el trámite, aceptado, rechazado y demás. Y de igual manera, a los objetivos de cuenta, les va a llegar un correo con el asunto notificación de aceptación, en el cual justamente pues también se mostrará que el trámite número tal se ha refrendado con el número de liquidación, número de refrendo correspondiente. De esa manera pues seguirle dando ese seguimiento a los trámites. Esto es lo que los tres momentos en específico que tiene de conexión Ecuasigad con Ecuapaz. De momento, hasta aquí sería esta explicación, como le había comentado, en un segundo webinar, que sería el próximo miércoles, veremos los planes de contingencia y demás conexiones para justamente pues, evitar, como se le había mencionado, una sobrecarga de información. Entonces, no sé si Alejandro o Jordi, si podemos empezar a contestar preguntas o inquietudes que tengan las personas. Claro, claro. Jordi, ¿nos ayuda viendo la gestión de las preguntas? Hay una, me parece, de Estefanía, y haciendo las observaciones que consideres pertinentes para facilitar la comprensión del caso y de los Sí, casos. por supuesto. Estefanía Vera nos hace la pregunta, ¿por qué ahora ya no se puede copiar MRN directamente en el trámite? Antes sí se podía, pero ahora ya no, ¿ya? En cuanto a la consulta de MRN, se hicieron algunas modificaciones en los procesos que tiene el sistema actualmente, ¿ya? Requiere algunas condiciones, ¿sí? Lo importante es que tenga el NUC encendido para que pueda hacer la verificación de tributos. La próxima semana, en la segunda parte de este webinar, vamos a profundizar mucho más en lo que es la consulta del MRN, ¿sí? Para poder indicar cuáles son los requisitos que requiere para poder consultar el MRN y cuáles son las reglas de fondo que ocurren, ¿sí? Para que lo tenga más claro Estefanía. El día de hoy hemos visto principalmente los dos momentos de conexión, que son el de la verificación de tributos y el de la transmisión de declaraciones aduaneras de Ecuapaz. Si alguien más tiene alguna otra pregunta, por favor, háganosla llegar a través del botón que tiene en la parte inferior de la pantalla para poder contestarla en este momento. Jordi, ¿hay algunas otras situaciones en las cuales se da en común algún caso con respecto a las respuestas o al tipo de respuestas en las cuales el usuario puede hacer alguna acción o depende el tipo de respuesta 100% de lo que envíe el Ecuapaz? Nosotros ahí, el Ecuasigad, ¿tiene algún nivel de responsabilidad en la calidad o el tipo de respuestas? Quisiera hacer una aclaración. Mateo, por favor, vuelve una diapositiva para ver el tema de las transmisiones. Ya, en esta, por favor. Aquí una recomendación, un tip que se les da es que se aseguren que cada vez que hacen una transmisión se ejecute el primer check de la firma y el segundo check de la recepción, ¿sí? Así se aseguran que el XML firmado haya llegado a Ecuapaz y Ecuapaz lo haya aceptado. Hemos visto algunos casos donde los usuarios nos dicen que no ha tenido respuesta en Ecuapaz o que el trámite ya fue transmitido ayer y recién el día de hoy se dan cuenta de que no ha llegado, ¿sí? Es importantísimo checar estos dos eventos principalmente, la firma y la recepción, para que se den cuenta de que ya el trámite está en Ecuapaz y está pendiente de procesarse, ¿ya? Sí, Alejandro. Ahí parece que tenemos preguntas adicionales. Sí, sí, ahí están apareciendo. ¿Te las leo? Leo. Aquí tengo. Varias. ¿Espectador anónimo? Sí, dale. Nos hacen algunas preguntas acerca de la consulta de MRN. Sí. Bueno, les voy a adelantar algo de lo que vamos a ver la próxima semana.
Pero la consulta de MRN nosotros la hacemos no directamente con el Equapass, ¿sí? Hay ciertas restricciones técnicas, no existe un canal a través del cual podamos hacer las consultas. Las hacemos a través del SENAE móvil, ¿ya? Nos conectamos al SENAE móvil a obtener ciertos datos. Las limitantes que tenemos son exactamente las mismas que tiene el SENAE móvil. No muestra todos los datos del MRN, solamente ciertos datos básicos, como fecha de llegada, lo que es el documento de transporte, el almacén, datos muy básicos. Y son esos datos los que se pueden trasladar a Equasigel, ¿ya? Nos preguntan por qué no le aparecen todos los datos en el SENAE móvil, perdón, en la consulta de MRN. Esto es porque en el SENAE móvil solamente aparecen los trámites que están ya arribados, ¿ya? Esa es una de las condiciones que tiene el SENAE móvil para mostrar la información, ¿sí? E insisto, las condiciones que tenemos para mostrar la información son exactamente las mismas que las del SENAE móvil. Si el dato aparece en el SENAE móvil, nosotros podemos trasladarlo al formulario de digitación. De lo contrario, no es posible. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Parece que ahí va. Bueno, como decía Jordi, de todas maneras, vamos a dar un webinar que va a ser la próxima semana exclusivamente para tratar los casos de MRN, que es más complejo, que hay muchas más variantes, hay muchas más razones por de la carga, el subir el XML, y hay otras funciones que va a ser más largo atender, así que esperamos poder resolverlas la próxima semana. Nos hacen una pregunta, dice Alejandro, en cuanto a las transmisiones. ¿Podrías volver un poquito, Mateo? Perdón, a la verificación de tributos. Ya, nos preguntan por qué tengo diferencia de tributos al momento de verificar. Ya, esto ocurre cuando hay cálculos que el sistema no es capaz de realizar. Por ejemplo, cuando ustedes verifican tributos en un trámite de vehículos, ¿sí? El sistema no calcula automáticamente lo que es el ICE, ¿sí? El ICE de vehículos. Esto es un rubro que se obtiene de la página del SRI, ¿sí? El SRI se lo pasa al SENAE y el SENAE lo muestra en su cálculo de tributos. En la verificación de tributos que hacen desde Equasigel, existe un botón en la parte inferior izquierda que les va a permitir igualar los tributos de Equapass y traerlos a Equasigel. El botón se llama corregir valores. ¿Puedes mostrar esa pantalla para dejarlo más claro, Jordi, por favor? ¿Tienes ahí la verificación de tributos, Mateo? Sí, ya ahorita les comparto. Sí, justamente sería en esta parte, en la parte de acá, aparecería el botón en el caso de que necesitemos igualar tributos. Ahorita como es una consulta de prueba, obviamente no me aparece. En el caso de que tengan diferencias, el botón les va a aparecer allí, el botón corregir valores. Justo al lado de verificar, de volver a verificar. Justamente, ahí donde tiene el mouse Mateo, ahí lo van a ver, a la izquierda del botón volver a verificar. ¿Ya? Estas diferencias se dan por cálculos que el sistema no soporta, como el del cálculo de ICE vehículos, cálculo franja de precios, y cuando hay muchos ítems y pueden ocurrir algunas diferencias por temas de redondeo. Cuando existan esos casos de diferencia, no se preocupen, tienen siempre la opción de corregir los valores. ¿Ya? Listo. ¿Alguna otra pregunta? Ya, nos pregunta Cristian Maldonado, ¿hay ocasiones cuando el Equapass ya llega? Me imagino que se refiere a la respuesta. Sí, la respuesta. Ya llega el aceptado, pero en el Equasigel no aparece. Ya, en cuanto a las respuestas que obtiene Equasigel desde Equapass, vamos a profundizar en el siguiente webinar también. Vamos a mostrarles allí cuáles son los tipos de observaciones que se obtienen y qué hacer cuando hay demoras en la obtención de las respuestas. ¿Cuál es el mecanismo de contingencia para poder cargar la respuesta en Equasigel? Perfecto, gracias Jordi, Mateo. Bueno, el tema del envío a Equapass a través de Equasigel son herramientas en las cuales siempre nosotros como compañía y como software vamos a tratar de facilitar el proceso para que todos obtengan su respuesta lo más rápido posible. Hay situaciones obviamente como los rechazos o tener que
demoras en las plataformas, a veces en las respuestas, que nosotros siempre buscamos la mejor manera de poder ayudarles a obtener las respuestas a cada uno de los trámites que se envían. Desde ese aspecto, Jordi, la semana próxima vamos a tratar puntualmente las acciones que se pueden hacer con el MRN, con la carga, con la validación, con la descarga, ¿no es cierto? Dos temas puntuales, la vinculación que tiene Equasigat con la sección 1.8 de Equapaz, y vamos a aclarar el funcionamiento de las consultas de MRN. Vamos a profundizar en eso para que quede claro a todos los oyentes. Perfecto, muchas gracias. Bueno, no tenemos más respuestas o preguntas, perdón, sobre esta parte. Para hacer más eficiente su tiempo, vamos a dividir esta presentación en dos, así no nos excedemos más allá de 30 minutos. Así que vamos a enviarles prontamente un correo electrónico para que se puedan registrar en el próximo webinar sobre Equasigat y tratar justamente los temas que ha comentado Mateo y Jordi. Así que muchísimas gracias con todos, que tengan una excelente tarde, nos vemos pronto. Gracias. Realmente una buena tarde con todos. Hasta luego. Muchas gracias, que tengan buena tarde.